Trata de una niña que cumple 15 años y sus padres, burgueses estrictos, le hacen una cena muy importante con sus amigos más cercanos y le hacen especial hincapié en que no puede salir nada mal esa noche. En medio de la cena, elegante, la niña descubre que le está creciendo una plantita en la boca. A partir de ahí, tendría que ella decidir si eh, quitarse la planta, a pesar de que es una parte de ella, a pesar de que es su naturaleza, o confesarle a los padres el terrible secreto de lo que crece en su boca. Am, en realidad sí tiene esta como base de fantasía y surrealismo, digamos, porque una de las fuentes para, perdón, una de las fuentes de las que obtuve como las ideas para hacer la película sí tenía que ver con sueños y con elementos oníricos y fantásticos, pero en realidad la base, la esencia de la historia tiene más que ver con una experiencia personal, como, tiene que ver con, muy específico, con una amiga mía que cuando teníamos 14 años murió, bueno, se suicidó. Y a mí me, como que me funciona más hablar de cuestiones que me es difícil hablar en la realidad, me funciona hablar en fantasía y en forma de cuento. Y entonces encontré, digamos, o busqué una forma de poder hablar de esto que duele o que no es necesariamente fácil de tratar en otro plano. Pues más que decidirlo, es una cuestión intuitiva, ¿no? O sea, yo trabajo más, más que con una racionalización de un elemento que tiene que aparecer, pues era una imagen que yo tenía en la cabeza y que encontré el paralelismo entre, digamos, si existiera en una realidad alterna donde pudiera crecer una planta en la boca, pues es fácilmente, digamos, identificable con una persona que quiere salir una parte de ellos, o de nosotros, pues de todos nosotros, como algo que quieres, que es tuyo y que esté en tu naturaleza y que quieres decirlo, pero quería que físicamente existiera ese elemento para que se lo pudiera arrancar o no, pues para que pudiera tener ese dilema entre sí extirparse esa parte de uno. Que bueno, cuando lo hablamos en términos reales, pues no hay una cirugía propiamente, pero sí uno termina por esconder o por de plano eliminar una parte importante de nosotros. Seguro, o sea, yo creo que se lo he dicho a mi mamá muchas veces, que yo creo que la influencia más fuerte que yo tengo para querer hacer películas son los cuentos. Sí, desde chico mi mamá me leía muchos cuentos y mi mamá tiene una mente perversa y desde para que me dejara cortar las uñas, para que me dejara peinar, para que me dejara bañar, me contaba historias de monstruitos y de que iban a venir por mí si no hacía tal o cual cosa. Y entonces yo me acuerdo pues desde chico de tener imágenes de monstruos y de cosas raras que podían convivir en mi realidad. Después, claro, uno va creciendo y encuentra que, digamos, la función de esos monstruos, ¿no? Como símbolos o como metáforas de algo más grande. Pero a mí siempre he tenido esa atracción, digamos, porque me cuenten cuentos y también por leer cuentos. O sea, yo lo que más disfruto leer, esos son cuentos y más de origen como fantástico. O sea, yo me acuerdo que el primer autor que descubrí cuando estaba muy chavito, o sea, como 12 13 años, lo que empecé a leer era a Poe. Y desde ahí como que siempre me sentí una atracción hacia la fantasía, hacia el miedo. Y también tengo como o sea, es recurrente como el tema de la muerte en general. Digo, creo que es un poco cliché, pero sí.
Tengo un profesor que dice que mi película en realidad se trata de mí tratando de convencer a todo el mundo de volverse vegetariano, porque soy vegetariano, que no se trata de otra cosa. Pero, pues no sé, o sea, a mí me gustan mucho los caballos, en general los animales, y sí tengo esta cosa de ser vegetariano. Yo creo que inconscientemente veo a los carnívoros como una especie de monstruos por alguna extraña razón, es que lo vea así en la realidad. Pero de lo que quería hablar sí ahí era, eh, digamos, de una distancia entre, eh, entre una niña, digamos, que sigue lo que ella quiere y lo que ella respeta y lo que a ella le parece maravilloso de este mundo, en ese caso los caballos o ese caballo, y cómo ve ese sueño destruido dentro de la sociedad, pues. Y uno podría pensar que ese hecho pues va a marcar el punto de cambio, ¿no? En este personaje. Y a mí se me hace pues una cosa bien triste, una tragedia que a pesar de haber perdido eso que para ella podría haber sido lo más hermoso que ha visto en su vida, de todas formas sigue tratando de cumplir las expectativas de sus papás. Sí, pues justamente, o sea, hubo toda una planeación del diseño de producción y del tratamiento fotográfico, desde, como dices, desde el maquillaje, el vestuario, el tipo de adornos, cómo lo íbamos a fotografiar, el tipo de iluminación. Yo desde el principio quería crear el contraste entre dos mundos, ¿no? Entre el mundo social, familiar, de la cena, con estos personajes que yo quería emular una especie de máscaras, ¿no? De un como desfile artificial de personajes que a su vez se compraron un cierto personaje, ¿no? Algo falso, muerto, ¿no? En vida, pero muerto. Y el mundo de Gisela, que era un mundo vivo, verdadero, a pesar de que todo el tiempo está coqueteando con pertenecer otra vez a este mundo. Entonces, para mí era importante contrastar la casa con el bosque. Y lo hicimos, digamos, hasta utilizamos formatos distintos para filmar cada uno de estos espacios. El color es distinto, la iluminación es distinta y de hecho la pequeña niña que aparece, o sea, también como que me planteé un reto en todos los personajes que aparecen en la escena, son los adultos, digamos, son actores y a estos actores les di un tono especial bastante subido, bastante fuera de la realidad, en farsa, cuando a Gisela le di un tono medio, poquito subido de la realidad y la niña pues es una niña, no es actriz. Ella está jugando y está siendo una niña. Entonces quería crear la sensación en el espectador de que la niña vive como muy cerca de la realidad, o sea, de lo que es verdadero, y los adultos, a pesar de que esa es la realidad de ellos, pues viven completamente fuera de sí mismos. Y en cuanto a los peinados y, digamos, toda la parte de dirección de arte, pues sí buscamos justo eso, como la cosa barroca, exagerada, para que saltara de la verdad, digamos. Eh, hicimos un trabajo pues bastante um, duro, exhaustivo pues, en los diseños, con Paula Hopf, que fue la diseñadora de producción, y Pamela Albarrán, que fue la fotógrafa, donde pues sí, fueran muchas referencias, sobre todo trabajamos con muchas referencias pictóricas, eh, más que de películas propiamente. Había ciertas películas que yo le enseñaba a Pamela que tenían un tono parecido, pero sobre todo yo recuerdo haber trabajado mucho con pinturas y no que tuvieran exactamente los colores que utilizamos en la película, pero sí que creara esa atmósfera que yo estaba buscando, ¿no? Que en la escena era una cosa como sepulcral, como de un mausoleo putrefacto, ¿no? Pasado, y lo otro lo quería como muy vivo y presente. Verdadero sí, porque no es una cosa completamente estilizada el bosque, sino es como muy real, o al menos eso era lo que estábamos buscando.